Hay momentos en los que el alma se siente cansada, momentos en los que el corazón pesa más de lo normal, cuando las preocupaciones no nos dejan descansar y las preguntas parecen no tener respuesta. Tal vez hoy despertaste así, tal vez hay algo en tu corazón que solo Dios conoce, pero la palabra de Dios nos recuerda algo poderoso. El Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque cuando todo parece oscuro, Dios sigue siendo nuestra esperanza. Respira profundo. Hoy vamos a orar con el Salmo 42 y Dios puede traer paz a tu corazón. Este preciso momento, que su gloria llene cada rincón, cada esquina, cada centímetro del lugar donde te encuentras ahora mismo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano descienda sobre ti como rocío de la mañana, suave, fresco, renovador. Que el Espíritu Santo, ese consolador que Jesús prometió, ese fuego que descendió en Pentecostés, ese viento que sopla donde quiere, sea real y tangible para ti en este momento. Hoy, juntos, vamos a adentrarnos en una de las oraciones más profundas, más honestas, más desgarradoramente hermosas que jamás hayan sido escritas en la historia de la humanidad. Una oración que nació no en un momento de victoria y celebración, sino en el corazón de un hombre que conocía el sabor amargo de las lágrimas, que conocía el peso insoportable de sentirse lejos de Dios, que conocía el dolor de la distancia espiritual, pero que también, en medio de todo eso, conocía el camino de regreso al corazón del Padre. Hoy vamos a orar el Salmo 42, el Salmo del alma sedienta, el Salmo del siervo que corre sin descanso hacia las corrientes de agua viva. El Salmo que durante miles de años ha sido el refugio de los corazones que aman a Dios, pero que a veces no pueden sentirlo cerca. Quiero que sepas algo antes de que comencemos, y necesito que lo recibas no solo con tu mente, sino con lo más profundo de tu corazón. Tu presencia aquí esta mañana no es accidental. No fue el algoritmo de ninguna plataforma el que te trajo hasta este momento. No fue la curiosidad, ni el aburrimiento, ni el azar. Fue el Espíritu Santo quien tocó tu corazón esta mañana antes de que abrieras los ojos. Fue Él quien plantó en ti ese deseo, esa necesidad, ese llamado suave pero irresistible de buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. El cielo te vio levantarte hoy. El cielo te vio elegir este momento cuando tenías cientos de otras opciones. Y el cielo ya está respondiendo a esa elección. Dios no es deudor de nadie, y cuando un hijo se acerca a Él, Él siempre se acerca en mayor medida. Eso no es poesía, hermano, eso es promesa bíblica. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú te acercaste esta mañana. Prepárate para que Él se acerque. El Salmo 42 fue escrito por los hijos de Coré, levitas, músicos del templo, personas cuya vida entera giraba alrededor de la adoración a Dios. Y sin embargo, algo pasó. Algo los alejó del lugar santo. Algunos estudiosos creen que fue el exilio, que estaban en las regiones del norte de Israel, en las montañas del Hermón, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de todo lo que conocían como presencia de Dios. Y desde ese exilio, desde esa distancia, desde esa sequedad que no era culpa de la geografía sino del alma, escribieron estas palabras que han sobrevivido milenios, porque cada generación que las ha leído ha dicho: eso soy yo. Eso es exactamente lo que siento. Escucha cómo comienza este salmo, palabras que estremecen el alma desde la primera sílaba. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, puedes sentir la intensidad de esas palabras, puedes sentir la urgencia, la desesperación sagrada, el anhelo que no admite postergación. El salmista no dice simplemente que quiere estar con Dios como quien quiere una cosa más en su lista de deseos. Dice que lo necesita como el ciervo necesita el agua, y necesitas entender lo que eso significa en el contexto del mundo antiguo del Medio Oriente. El ciervo no busca el agua por placer, no es un paseo recreativo hacia el río. El ciervo busca el agua porque sin ella muere. En los veranos calurosos de aquella tierra, los animales podían recorrer kilómetros y kilómetros, agotados, con las patas heridas, guiados únicamente por el instinto de supervivencia, buscando las corrientes que los mantendrían vivos. Esa es la sed que el salmista describe. Una sed que no es opcional, una sed que no puede ser ignorada. Una sed que si no es satisfecha, termina en muerte. Y así es exactamente como Dios quiere que lo busquemos. No como una actividad religiosa más, no como una casilla que marcar en nuestra lista de deberes espirituales, sino con esa urgencia del ciervo, con esa necesidad que reconoce que sin Él no hay vida verdadera, que sin su presencia todo lo demás es desierto aunque parezca jardín, que sin sus corrientes de agua viva el alma se marchita aunque el cuerpo esté rodeado de abundancia. Estas palabras que vamos a orar hoy van a hacer algo poderoso en tu vida. Van a despertar en ti un hambre espiritual que quizás estaba dormida bajo el peso de la rutina y las preocupaciones. Van a romper la sequedad del alma que a veces se instala sin que nos demos cuenta. Cuando los días se vuelven mecánicos, cuando la oración se vuelve formal, cuando la presencia de Dios deja de ser experiencia viva para convertirse en concepto teológico, van a abrir ríos en los desiertos de tu corazón. Los espíritus de desánimo, de depresión profunda, de abandono, de olvido, de duda, de sequedad espiritual tendrán que huir porque la presencia del Dios vivo va a inundar este espacio cuando oremos juntos. El enemigo sabe que cuando un hijo de Dios ora con el Salmo 42, algo se rompe en el ámbito espiritual. Algo se libera, algo se activa que no puede volver a dormirse fácilmente. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo muy específico. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe esta frase: mi alma tiene sed del Dios vivo. Escríbela, declárate. Porque hay algo que ocurre en el reino espiritual cuando confesamos con la boca lo que creemos en el corazón. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, y esa misma dinámica opera en cada área de nuestra fe. Cuando declaras, mi alma tiene sed del Dios vivo, no estás solo escribiendo palabras en una pantalla. Estás posicionando tu alma delante del cielo. Estás diciéndole al universo espiritual de qué lado estás. Estás activando una sed que Dios mismo prometió satisfacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la promesa. La sed garantiza la saciedad. El hambre garantiza el alimento. Escribe esa frase: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿La escribiste? Porque quiero que sepas que en este momento hay cientos, quizás miles de personas en todo el mundo hispanohablante, en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Venezuela, en cada rincón donde se habla el idioma de Cervantes y se ora al Dios de Abraham, haciendo exactamente lo mismo que tú, declarando la misma sed, buscando al mismo Dios, creyendo en la misma promesa. Hay algo que ocurre en el reino espiritual cuando los hijos de Dios declaran su necesidad de Él al unísono. El cielo escucha, el cielo responde, y no hay oración pequeña cuando es ofrecida con fe genuina desde un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Si este momento ya está siendo una bendición para ti,
si el Espíritu Santo ya está haciendo algo en tu corazón mientras preparamos este tiempo de oración, dale un me gusta ahora. No te pido esto por vanidad ni por estadísticas vacías. Te lo pido porque ese pequeño gesto permite que el algoritmo entienda que este contenido vale la pena. Y cuando el algoritmo lo entiende, este video llega a más personas, a más hermanos que esta mañana también están en el desierto. También tienen el corazón seco, también necesitan que alguien les diga que Dios no los ha olvidado. Tu me gusta es un acto de amor hacia un hermano que no conoces, pero que el Señor sí conoce. Dale me gusta. Hermano, hermana, necesito que escuches esto con toda la atención de tu corazón, porque lo que voy a decirte es verdad y necesitas recibirlo como verdad. Tú no eres una persona ordinaria, nunca lo has sido. Desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, el Dios del universo te conocía por nombre, conocía el color de tus ojos, la forma de tu risa, el sonido de tu llanto. Conocía cada uno de tus días antes de que existiera uno solo de ellos. Y no solo te conocía, te apartó, te llamó, te eligió. Eres un guerrero del Espíritu, eres un portador de la presencia de Dios. Eres alguien que el cielo conoce íntimamente. El hecho de que estés aquí esta mañana buscando la presencia de Dios cuando el mundo te ofrece 1000 alternativas más entretenidas, cuando las redes sociales están llenas de distracción, cuando las preocupaciones del día ya están llamando a tu puerta con urgencia, el hecho de que hayas elegido a Dios primero, eso no es algo pequeño, eso es la marca del que has sido llamado. Vuelve un momento a los comentarios si todavía no lo has hecho y escribe esa frase que declaramos: mi alma tiene sed del Dios vivo. Porque hay algo que se activa en el espíritu cuando miles de voces se unen en la misma declaración. No es magia, es el principio del acuerdo que Jesús mismo enseñó. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay miles de voces acordando contigo ahora mismo. Úneteles. Antes de que entremos en la oración, quiero hacerte una promesa. Al final de este tiempo juntos, voy a compartir contigo una revelación práctica del Salmo 42. 3 frases específicas que el salmista dejó en este texto y que, si las usas estratégicamente a lo largo de tu día, en los momentos correctos, van a transformar la manera en que enfrentas los valles, la sequedad, los momentos en que el alma se abate. No es teoría, es práctica. Es el secreto que los que oran este salmo regularmente han descubierto. Así que quédate hasta el final, porque lo mejor está reservado para los que perseveran. Ahora mismo, hermano, hermana, quiero pedirte que hagas algo físico. Si puedes, busca un lugar tranquilo. Si estás en casa, apaga las notificaciones de tu teléfono por el tiempo que dure esta oración. Si estás de camino al trabajo o haciendo alguna actividad, permite que estas palabras sean tu compañía y abre tu corazón, aunque estés en movimiento. Respira profundo ahora mismo. Inhala lentamente por la nariz. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Siente cómo el cuerpo se expande. Ahora exhala despacio y al exhalar, deja ir el peso de ayer, las preocupaciones de mañana, las ansiedades de hoy. Vuelve a inhalar, vuelve a exhalar. Deja que los afanes del día se queden afuera por un momento. Abre tus manos si puedes, con las palmas hacia arriba, en señal de recepción, porque lo que estás a punto de recibir no lo puedes tomar a la fuerza, solo puedes recibirlo. Porque lo que vamos a hacer juntos no es una rutina religiosa, no es un ejercicio espiritual de autoayuda, no es meditación de bienestar, es un encuentro real con el Dios vivo,
con el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, con el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, con el mismo Dios que conoce tu nombre y que esta mañana está esperándote. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu presencia esta mañana con el corazón completamente abierto, sin máscaras, sin religiosidad vacía, sin la pretensión de que todo está bien cuando no está bien, sin fingir fuerzas que no tenemos. Venimos como somos. Venimos con el alma sedienta, con las preguntas que no tienen respuesta todavía, con el cansancio acumulado de días difíciles, con las heridas que no han terminado de sanar, con los sueños que parecen tardarse más de lo que esperábamos. Venimos así, tal como somos, porque tú dijiste que los que vienen a ti no los echarás fuera. Y venimos creyendo esa promesa con todo lo que tenemos. Venimos como el siervo que ha recorrido caminos largos y áridos bajo el sol más implacable, cuyos músculos gritan de cansancio, pero cuyo instinto no le permite detenerse, porque sabe que las corrientes de agua están cerca, porque ha olido la humedad en el viento, porque hay algo en su interior que fue diseñado para encontrar el agua y que no descansará hasta encontrarla. Así venimos a ti, Señor, con ese tipo de determinación sagrada, con esa sed que no acepta sustitutos, con ese anhelo que solo puede ser satisfecho por tu presencia. Tú eres el Dios vivo. Y necesito que ese adjetivo resuene esta mañana, Señor, porque es el corazón de este salmo. No el Dios que existió, no el Dios de los libros, no el Dios de mis abuelos que quizás ya no opera de esa manera, el Dios vivo, el Dios que vive ahora mismo, el Dios que respira en este momento, el Dios que actúa en tiempo real, el Dios que escucha en este preciso instante, el Dios que está tan presente en este martes común y corriente de un año cualquiera del siglo XXI, como lo estuvo en el Mar Rojo, como lo estuvo en el Monte Carmelo, como lo estuvo en la tumba vacía de Jesús. Tú eres el Dios que en el principio habló sobre el caos y el vacío, y de ese caos y ese vacío emergió un cosmos de belleza incomprensible. Tú eres el Dios que tomó polvo de la tierra y lo convirtió en un ser que respira, que ama, que crea, que busca a Dios. Tú eres el Dios que abrió el Mar Rojo cuando delante había un muro de agua y detrás había un ejército. Tú eres el Dios que hizo llover maná en el desierto, que hizo brotar agua de una roca árida, que hizo que el sol se detuviera sobre Gabaón porque un hombre tuvo la audacia de pedirlo. Ese mismo Dios eres tú hoy, el mismo poder, la misma voluntad de intervenir, la misma capacidad de hacer lo imposible. Padre, tú eres nuestra fuente, no una de las fuentes entre muchas opciones. No el primer lugar al que acudimos cuando las demás fuentes fallan. La única fuente verdadera, la fuente que no se agota, la fuente que no se contamina, la fuente que no depende de la lluvia ni de la temporada, ni de las circunstancias externas. Tú eres la fuente que brota desde adentro hacia afuera, la fuente de la que Jesús habló cuando le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente somos nosotros en ti, Señor. Esa fuente es lo que pedimos que fluya sin obstáculos esta mañana. Cuando el salmista escribió este salmo, Padre, no estaba en un momento de abundancia espiritual. No estaba en el templo, rodeado de música y adoración y comunidad de fe. Estaba en el exilio. Estaba en las tierras del norte, en las faldas del monte Hermón, en la región del Jordán, geográficamente lejos de Jerusalén, emocionalmente lejos de todo lo que conocía como la presencia de Dios. Y las personas a su alrededor, en lugar de consolarle, le hacían la pregunta más cruel que alguien puede hacerle a un creyente en crisis: ¿dónde está tu Dios? No como una pregunta filosófica sincera, como una burla, como una acusación,
como la sugerencia de que quizás habían tenido razón todos esos años. Quizás Dios no era tan real, quizás la fe era ilusión, quizás el dolor era la prueba definitiva de que el cielo estaba vacío. Y sin embargo, Padre, en medio de ese dolor, en medio de esa sequedad, en medio de esas voces burlonas, el corazón del salmista no buscó refugio en los ídolos de las naciones que lo rodeaban. No se consoló con el vino ni con los placeres que ofrecía el mundo pagano. Su alma, con su dolor incluido, con sus lágrimas incluidas, con sus preguntas sin respuesta incluidas, clamó a ti. Porque él había probado de tus corrientes antes. Había conocido tu presencia en el templo. Había experimentado lo que es adorarte en comunidad, subir al Monte Santo, escuchar las canciones de la redención resonar en las paredes del lugar sagrado. Y habiendo conocido eso, nada más servía. Nada más era suficiente. Nada más podía callar esa sed. Y nosotros también, Señor. Todos los que hemos probado de tu presencia sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos lo que es sentir tu paz descender sobre un corazón agitado. Sabemos lo que es recibir una palabra de tu Espíritu en el momento exacto en que la necesitábamos. Sabemos lo que es sentir que en medio de una tormenta hay una calma sobrenatural que no viene de nosotros. Y habiendo conocido eso, Señor, nada del mundo satisface de la misma manera. Nada del mundo llena el espacio que solo tú puedes llenar. Tú eres el Dios que recuerda a sus hijos en los momentos más oscuros. El salmista declaró que se acordaba de Dios desde las montañas del Hermón, desde el Jordán, desde los lugares del exilio. Y en ese recuerdo había dolor, porque recordar la presencia de Dios desde la distancia es agridulce. Pero también había esperanza, porque el que recuerda a Dios sabe que Dios también recuerda. Y tú nunca olvidas, Señor, nunca. Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Tenemos nuestros nombres grabados en las palmas de tus manos, Señor, permanentes, imborrables, eternamente visibles ante tus ojos. Eres el Dios de las profundidades. El salmista usó una imagen poética de una profundidad abismal. Un abismo llama a otro abismo al ruido de tus cascadas. Hay estudiosos que ven en esto la imagen de las aguas primordiales, de las profundidades del océano, llamándose entre sí en un lenguaje que los humanos no podemos escuchar. Y hay algo en esa imagen que habla de la naturaleza de tu presencia, Señor, porque tú no eres superficial, no eres un Dios de fórmulas sencillas y respuestas fáciles. Eres profundo, tus pensamientos son más altos que los nuestros, tus caminos son más elevados. Hay dimensiones de tu amor que no hemos explorado todavía. Hay cámaras en tu corazón que no hemos visitado aún. Hay alturas de tu gloria que nuestros ojos no han alcanzado todavía. Y este es tu deseo, Padre, que no nos quedemos en las orillas de tu presencia, satisfechos con saber que el océano existe, contentos con haber mojado los pies. Tu deseo es que nos adentremos, que nademos, que dejemos que las aguas profundas nos cubran hasta la cabeza, que nos rindamos a la corriente de tu espíritu y dejemos que ella nos lleve a los lugares que por nuestra propia capacidad de navegación jamás alcanzaríamos. Es en lo profundo donde los peces más extraordinarios habitan. Es en lo profundo donde la presión transforma el carbón en diamante. Es en lo profundo donde ocurren las transformaciones que cambian todo. Llévanos a lo profundo, Padre. Tenemos miedo algunas veces, lo admitimos. Miedo de soltar el control. Miedo de no poder tocar el fondo. Pero esta mañana elegimos el miedo sagrado de las aguas profundas de tu presencia sobre la seguridad estéril de las orillas conocidas. Llévanos más lejos.
Tú eres el Dios de las misericordias matutinas que no tienen fin. El salmista, en medio de su angustia nocturna, en medio de las horas en que el alma se debate entre la fe y la duda, declaró algo que es pura teología encarnada. De día mandará el Señor su misericordia. De día, Señor. Cuando el sol asoma sobre el horizonte de nuestras vidas, cuando comenzamos un nuevo día con todas sus cargas conocidas y sus sorpresas desconocidas, con sus exigencias y sus incertidumbres, tú ya tienes preparada tu misericordia. Ya está disponible antes de que la pidamos. Ya está fluyendo antes de que la merezcamos, porque no se trata de merecer. La misericordia, por definición, es lo que se otorga cuando no se merece. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y en ambas, Señor, tú eres absolutamente generoso. Señor, en este momento venimos a ti en nombre de todos los que están orando con nosotros esta mañana y venimos con una honestidad que la religión a veces no permite. Hay personas en esta audiencia que esta semana han llorado en la ducha para que nadie los escuche. Hay corazones que están cargando diagnósticos médicos que recibieron hace poco y que todavía no saben cómo procesar. Hay almas que están mirando sus cuentas bancarias con el estómago encogido y sin saber de dónde vendrá lo que necesitan para la próxima semana. Hay matrimonios que están durmiendo en la misma cama, pero viviendo en mundos separados, con un silencio entre ellos que parece haberse instalado para quedarse. Hay hijos que están esperando que sus padres digan «te amo», y esos padres no saben cómo decirlo. Hay padres que están viendo a sus hijos alejarse y sintiéndose impotentes. Hay sueños que tenían fecha de cumplimiento hace mucho tiempo y todavía esperan. Para todos ellos, Señor, para cada historia particular representada en esta oración, para cada lágrima que se secó rápidamente para que nadie la vea, para cada grito interno que nunca llegó a ser sonido, para cada pregunta que se formuló en silencio en la oscuridad de una habitación a las 3 de la mañana, para cada «¿por qué me has olvidado?», que alguna vez resonó en el corazón de alguno de los que ora con nosotros hoy. Enviaste a tu Hijo, Señor, y ese es el argumento definitivo. Cuando el dolor quiere argumentar que Dios está ausente, la cruz es la respuesta. Cuando la enfermedad quiere decir que Dios no se preocupa, las llagas de Jesús son la respuesta. Cuando el fracaso quiere decir que ya no hay esperanza, la resurrección es la respuesta. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. El mismo, no un poder similar, no un poder de menor categoría adaptado para los tiempos modernos. El mismo poder, y eso significa que lo que Dios hizo en la tumba de Jesús puede hacerlo en la tumba de cualquier sueño, cualquier relación, cualquier situación que parezca definitivamente muerta esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos ahora directamente a las circunstancias imposibles. Porque el salmista sabía que hay momentos en que no basta contemplar la bondad de Dios en abstracto. Hay momentos en que hay que hablarle al problema específico con autoridad específica. Y esta mañana ejercemos esa autoridad que nos fue delegada por Jesús cuando dijo: «Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Hablamos a cada montaña de deuda aplastante. Serás removida en el nombre de Jesús. La provisión sobrenatural de Dios está fluyendo hacia esta situación ahora mismo. Hablamos a cada enfermedad, a cada diagnóstico que llegó con el peso de una sentencia. No tienes la última palabra. El médico celestial tiene más autoridad que cualquier resultado de laboratorio. Por sus llagas somos sanados, y esa promesa opera en tiempo presente.
Hablamos a cada montaña de discordia familiar, a cada relación que está al borde del derrumbe. Serás restaurada. El Dios que hizo milagros en Caná puede hacer milagros en cualquier matrimonio y en cualquier familia. Hablamos a cada ciclo de derrota que se repite, a cada patrón de fracaso que parece irrompible. Tu tiempo terminó. La sangre de Jesús rompe ciclos. La gracia de Dios interrumpe patrones. Lo que no pudo cambiar por fuerza humana, cambia por el poder del Espíritu Santo. Señor, el salmista fue completamente honesto contigo sobre sus adversarios, sobre las voces que lo oprimían, sobre el dolor físico que sentía cuando le preguntaban con sarcasmo ¿dónde estaba su Dios? Y nosotros también somos honestos. Hay voces en nuestras vidas, algunas externas, algunas internas, que cuestionan nuestra fe en los momentos vulnerables. Hay personas que han observado nuestras dificultades y han sacado conclusiones rápidas sobre la realidad de Dios o sobre nuestro valor como personas. Hay momentos, los admitimos ante ti sin vergüenza, en que nosotros mismos hemos dudado, en que el silencio del cielo se ha sentido ensordecedor, en que la oración ha parecido rebotar en el techo sin llegar a ningún lado, en que la fe se ha reducido a un hilo fino que se estira al límite. Y a esos momentos, Señor, y a esas voces, respondemos con la misma respuesta radical del salmista, no con argumentos teológicos sofisticados, no con demostraciones de fuerza espiritual, sino con la declaración más valiente que un alma quebrantada puede hacer. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún le alabaré a Él, salvación mía y Dios mío. Aún, esa palabra lo cambia todo. No una vez que las circunstancias mejoren, no cuando puedas sentirte de nuevo. Aún, en medio de esto, ahora, mientras las preguntas siguen sin respuesta, mientras el dolor sigue siendo real, mientras el camino sigue siendo oscuro, aún le alabaré. Porque la fe no es la ausencia de preguntas, la fe no es la ausencia de dudas, la fe no es la insensibilidad al dolor, la fe es seguir buscando a Dios con las preguntas en la mano. La fe es decir, aunque no comprendo, confío. La fe es el ciervo que sigue corriendo hacia las corrientes aunque el cuerpo le duela, aunque los músculos griten de agotamiento, aunque el horizonte parezca infinito, porque la alternativa no es opción. Detenerse es morir. Y los hijos del Dios vivo no fueron hechos para morir de sed a mitad del camino. Padre, te pedimos ahora con toda la intensidad de nuestra fe la capacitación sobrenatural que solo viene de ti. El equipamiento que no viene de cursos ni de habilidades desarrolladas por esfuerzo propio, sino el que fluye directamente del Espíritu Santo al espíritu del creyente. El salmista declaró, «De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo». Dos momentos, dos regalos distintos para dos momentos distintos del ciclo humano. La misericordia del día. La necesitamos, Señor, para cada hora de la jornada que comienza. Para las conversaciones difíciles que tendremos hoy con personas que nos desafían. Para las decisiones que necesitan ser tomadas con sabiduría que va más allá de nuestra capacidad analítica. Para los momentos de presión en el trabajo, en el negocio, en el ministerio, donde sentiremos la tentación de actuar desde el miedo o desde la ambición, en lugar de desde la dirección del Espíritu. Para los momentos en que alguien nos hará daño, quizás sin intención, quizás con ella, y necesitaremos la misericordia de Dios en nuestro corazón para responder como Jesús respondería en lugar de como nuestra carne querría responder. El cántico de la noche. Lo necesitamos también, Señor, quizás más, porque cuando cae la oscuridad
y el silencio de la habitación amplifica los pensamientos, cuando el cuerpo está cansado pero la mente no puede detenerse, cuando los fantasmas del pasado y los temores del futuro se reúnen en la quietud de las horas pequeñas. Necesitamos ese cántico interior que el mundo no puede dar ni el mundo puede quitar. Esa melodía que el Espíritu Santo entona en el espíritu del creyente cuando todo lo demás está callado. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. En la cárcel, con los pies en el cepo, con las espaldas heridas por los azotes, cantaban. Y el cántico abrió las puertas de la prisión. Danos ese cántico, Padre, el que rompe cadenas solo al ser entonado. Danos la sabiduría que viene de lo alto, la que Santiago describe como pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que en el momento de la decisión sabe distinguir la voz de Dios de la voz del ego y la voz del enemigo. La sabiduría que sabe cuándo el silencio es más poderoso que las palabras. La sabiduría que sabe cuándo soltar y cuándo sostener. La sabiduría que ve más allá de lo inmediato y comprende los patrones de la providencia de Dios. Fortalece los cuerpos que están agotados, Padre. Hay personas que llevan meses, algunos años, operando por debajo de sus fuerzas reales, dando a todos lo que tienen sin que nadie les dé a ellos, sirviendo sin ser servidos, cargando a otros sin que nadie cargue con ellos. Para esas personas, para esos corazones generosos que se han agotado en la entrega, tu palabra esta mañana dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso no es un poema inspiracional, es una promesa con el peso de la eternidad detrás. Recibe esa renovación sobrenatural ahora mismo, no el año que viene, no cuando terminen los problemas, ahora. Bendice las finanzas de cada familia representada en esta oración, Señor. Abre puertas de provisión que nadie pueda cerrar. Envía ideas creativas, conexiones inesperadas, oportunidades que solo pueden explicarse por la intervención sobrenatural de Dios. Tú eres el dueño del oro y de la plata, y el ganado en 1000 collados también es tuyo. No hay escasez en tu economía. No hay crisis en tu reino, y declaramos que la provisión del cielo fluye hacia cada necesidad específica que está representada en esta oración esta mañana. Sana los cuerpos, Señor, cada cuerpo que está batallando con enfermedad, con dolor crónico, con diagnósticos que llegaron como sentencias. Habla a las células enfermas. Habla a los órganos que no están funcionando como fueron diseñados. Habla a los sistemas que están fallando. Tú que dijiste a Lázaro, sal fuera, cuando ya llevaba 4 días muerto. Tú que abriste los ojos de los ciegos de nacimiento. Tú que limpiaste los leprosos cuya piel estaba destruida. Ese mismo Jesús es el nuestro esta mañana. Y por sus llagas somos sanados, no seremos sanados. Somos sanados. Tiempo presente, realidad presente, promesa que opera ahora. Restaura los matrimonios que están en crisis. Sopla vida donde se ha instalado la muerte de la indiferencia. Donde hay resentimiento acumulado, trae la frescura del perdón genuino. Donde hay comunicación rota, restaura la capacidad de escuchar y de ser escuchado. Donde hay frialdad, devuelve el fuego del amor que un día ardió y que tú mismo encendiste. Y habla a los hijos que se han alejado. Atráelos con cuerdas de amor, como dice tu palabra. Que el padre que está esperando en la puerta, como el padre del hijo pródigo, vea aparecer en el horizonte la figura de su hijo volviendo a casa. Padre, declaramos hoy con la misma determinación del salmista que los caminos de Dios son perfectos, aunque no los entendamos.
Aunque el itinerario que Él ha trazado para nuestras vidas no se parezca en nada al itinerario que nosotros habríamos diseñado. Aunque los tiempos de Dios sean desconcertantes para nuestra impaciencia humana. Aunque el camino pase por valles que no elegimos y por montañas que no esperábamos. Sus caminos son perfectos. Su plan es coherente, aunque desde nuestra perspectiva limitada parezca fragmentado. Su historia es buena, aunque el capítulo que estemos viviendo hoy parezca difícil. El salmista no entendía por qué estaba en el exilio, pero el exilio produjo el Salmo 42, y el Salmo 42 ha consolado a incontables millones de almas durante más de 3000 años. El sufrimiento que no comprendemos muchas veces es el útero en que Dios forma algo que bendecirá a generaciones. No pedimos el sufrimiento, Señor. No somos masoquistas espirituales, pero confiamos en tu soberanía suficiente para decir, aunque no entiendo este momento, creo que tú sí lo entiendes. Y creo que en tus manos ningún momento se desperdicia. Tú eres el Dios de nuestra vida, como dice el salmista. No el Dios del universo abstracto que observa desde una distancia infinita con indiferencia cósmica. El Dios de mi vida, de esta vida particular, de esta historia específica con sus fechas concretas y sus lugares reales y sus nombres propios. El Dios que está en los detalles. El Dios que cuenta los cabellos de la cabeza, el Dios que nota cuando el gorrión cae al suelo. Ese Dios es el nuestro. Y si se preocupa por el gorrión, ¿cuánto más se preocupa por nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza? Protege nuestros pasos este día, Señor, que ningún arma forjada en nuestro contra prospere. Que cada trampa que el enemigo ha preparado sea expuesta antes de que lleguemos a ella. Que tus ángeles, esos seres poderosos que obedecen la voz de tu palabra, acampen alrededor de los que te temen. Que tu escudo cubra nuestra mente de los pensamientos que vienen a destruir. Que tu escudo cubra nuestras emociones de las heridas que vienen a inhabilitar. Que tu escudo cubra nuestras relaciones de los malentendidos que vienen a separar. Porque no peleamos contra carne y sangre, Señor, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y para esa batalla necesitamos tu armadura, no la nuestra. Danos la firmeza del siervo, Padre, la firmeza del que ha decidido que el agua está al final del camino y que llegará aunque le cueste todo. La firmeza de los 3 jóvenes en el horno que dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no nos postraremos ante tu imagen. La firmeza del Job que dijo, aunque él me matare, en él esperaré. La firmeza que no viene de la comodidad de las circunstancias, sino de la convicción inquebrantable de quién es el Dios en el que confiamos. Que en nosotros no haya lugar para la rendición definitiva, para el abandono permanente, para el ya no puedo que cierra la puerta de la fe. Que cuando caigamos nos levantemos, que cuando dudemos regresemos a la certeza de tu palabra. Que cuando las corrientes de la vida nos golpeen como golpearon al salmista con olas y torrentes, recordemos que tú estás sobre las aguas, que tú eres el que camina sobre lo que nos hundiría, que tú eres el que dice, paz, cállate, y hasta el viento obedece. Señor Jesús, exaltamos tu nombre sobre toda circunstancia esta mañana, sobre toda enfermedad, sobre toda crisis, sobre todo temor, sobre toda duda. Tu nombre es torre fuerte, y el justo corre a ella y está seguro. Nos refugiamos en tu nombre hoy. Declaramos tu nombre sobre nuestras familias, declaramos tu nombre sobre nuestros hogares, declaramos tu nombre sobre nuestros trabajos y negocios, declaramos tu nombre sobre nuestra salud, declaramos tu nombre sobre nuestras finanzas, declaramos tu nombre sobre nuestro futuro. Padre Celestial, al concluir este tiempo de oración, nuestros corazones se elevan hacia ti con una gratitud que las palabras no alcanzan a expresar completamente.
Gracias porque escuchaste cada sílaba de esta oración. Gracias porque no es una oración que rebotó en el techo y cayó al suelo sin efecto. Es una oración que atravesó los cielos, que pasó a través de cada capa de la atmósfera espiritual, que llegó directamente al trono de tu gracia, donde Jesús mismo intercede por nosotros. Gracias porque tú eres fiel cuando nosotros somos inconstantes. Gracias porque tú eres bueno cuando las circunstancias son malas. Gracias porque tú eres suficiente cuando todo lo demás es insuficiente. Gracias porque esta mañana el ciervo seco encontró las corrientes. Gracias porque el alma sedienta ha bebido. Gracias porque el espíritu que entró abatido ha encontrado razones para decir, aún le alabaré. Gracias porque no nos dejaste solos en nuestros valles, sino que enviaste a tu Hijo para caminarlos con nosotros, para santificarlos con su presencia, para transformarlos de lugares de derrota en lugares de encuentro con Dios. En el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre que hace temblar las tinieblas y regocijarse a los ángeles. Amén y amén. Felicidades, hermano, felicidades, hermana. Has hecho algo extraordinario esta mañana y no lo digo para halagarte, sino para que lo reconozcas y lo valores. En un mundo que compite constantemente por tu atención, en un mundo donde hay miles de opciones más inmediatamente gratificantes que pasar tiempo en oración, tú elegiste a Dios primero. Tú elegiste las corrientes de agua viva sobre las distracciones del desierto. Esa elección tiene consecuencias espirituales que van mucho más allá de lo que puedes ver ahora mismo. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo respondas honestamente en tu corazón. ¿Cómo está tu alma ahora mismo comparado con cuando comenzamos? ¿Hay algo que se siente diferente? ¿Hay algo más liviano en el pecho, más claro en la mente, más quieto en el espíritu? Eso que estás sintiendo no es sugestión psicológica. Eso es la presencia real de un Dios real, respondiendo a la búsqueda real de un hijo que lo buscó de verdad. Guarda esa sensación. Vuelve a ella durante el día cuando el ruido del mundo quiera ahogarla. Ve a los comentarios ahora y escribe esta declaración. Esperaré en Dios y aún le alabaré. Escríbela como un pacto, como un contrato espiritual entre tu alma y el cielo. Y quiero que sepas que voy a orar personalmente por cada persona que deje su comentario hoy. Cada nombre, cada situación que compartan, cada petición específica que escriban, va a ser llevada delante del trono de Dios. No estás orando solo. Nunca has orado solo. Ahora quiero pedirte que hagas algo concreto en los próximos 30 segundos. Piensa en una persona específica, solo una, no una lista. Una. Alguien que esta semana ha estado en el valle, alguien que quizás te dijo que estaba bien, pero sus ojos decían otra cosa. Alguien que está batallando con algo que no sabe cómo cargar solo. Alguien cuya alma está sedienta, aunque quizás no use ese lenguaje. Comparte este video con esa persona ahora mismo. Un mensaje de texto. Una historia en redes. Un enlace enviado con un pensé en ti. 3 palabras y un enlace pueden cambiar el día de alguien, pueden cambiar su semana. En manos de Dios pueden cambiar su vida. Y si este canal ha sido parte del tiempo de oración de tus mañanas, si estas oraciones han sido las corrientes que tu alma ha buscado, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada mañana, antes de que el mundo te pida todo lo que tienes, antes de que las exigencias del día te agoten y las noticias te angustien y las responsabilidades te abrumen, puedes comenzar aquí, con oración, con la palabra, con la presencia del Dios vivo. Cada mañana un salmo nuevo, cada mañana corrientes frescas para el ciervo seco. Antes de que te vayas, solo un momento más.
cierra los ojos una vez más, si puedes. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina un ciervo. Está al final de un verano largo y caluroso. Su pelaje está polvoriento de los caminos recorridos. Sus patas tienen las marcas de las piedras del sendero. Sus músculos recuerdan cada kilómetro de la búsqueda, pero en este momento está de rodillas junto a un río. El agua es clara, fría, perfecta, y está bebiendo. Lento al principio, después con avidez, con el mismo desespero sagrado con que buscó durante todo el camino. Y mientras bebe, algo cambia en su cuerpo. La tensión abandona los músculos. El peso de la sed que lo impulsaba es reemplazado por el peso dulce de la saciedad. Los ojos, que estaban nublados por el agotamiento, vuelven a brillar. Ese ciervo eres tú esta mañana. Y el río es la presencia de Dios, que ha estado esperándote en el mismo lugar de siempre. Él nunca se movió. Tú llegaste. Y el agua es real. Ahora, la revelación que te prometí. El secreto práctico del Salmo 42 para mantener el alma hidratada a lo largo de todo el día, en medio del trabajo, en medio de las conversaciones, en medio de los momentos difíciles que inevitablemente llegan. El salmista descubrió algo revolucionario que muchos creyentes no han aprendido todavía. Aprendió a hablarse a sí mismo. No a hablar de sus circunstancias con otros, no a quejarse del exilio con los vecinos, sino a confrontar su propia alma con la verdad, a predicarse el evangelio a sí mismo antes de que el desánimo pudiera predicarle mentiras. Estas son las 3 frases que puedes llevar contigo hoy. Cada vez que sientas que la presión del día te aplasta, que las demandas son más grandes que tus fuerzas, detente un segundo donde quiera que estés, respira y susurra. Espera en Dios, aún le alabaré. Cada vez que una ola de ansiedad, de miedo, de incertidumbre sobre el futuro trate de ahogarte, coloca la mano sobre tu pecho y declara en voz baja: el Señor mandará su misericordia de día. Y cada vez que el silencio de Dios se sienta pesado, cada vez que ores y no sientas respuesta inmediata, cada vez que el camino al río parezca demasiado largo, recuerda esto. Mi alma tiene sed del Dios vivo, porque esa sed que sientes no es el indicio de que Dios te ha abandonado. Es la evidencia de que fuiste diseñado para Él. Es la brújula que apunta hacia donde Él está. Y la brújula solo funciona porque el norte es real. Que Dios bendiga abundantemente cada área de tu vida hoy. Que sus corrientes de misericordia refresquen lo que en ti está seco. Que su cántico llene las horas vacías. Que su luz ilumine cada paso incierto. Que su presencia sea tan real para ti esta semana que quienes te rodean lo noten, aunque no puedas explicarlo. Que el siervo que fue al río esta mañana salga tan transformado que otros quieran saber de dónde viene esa vida. Ve en paz, y como el siervo que bebió y fue renovado, ve y lleva a otros a las corrientes del Dios vivo. Porque hay muchos en el camino que tienen sed y no saben que el río existe, y tú ahora lo sabes. Ve y cuéntales. Antes de que te vayas, solo un momento más. Cierra los ojos una vez más, si puedes. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina un ciervo. Está al final de un verano largo y caluroso. Su pelaje está polvoriento de los caminos recorridos. Sus patas tienen las marcas de las piedras del sendero. Sus músculos recuerdan cada kilómetro de la búsqueda, pero en este momento está de rodillas junto a un río. El agua es clara, fría, perfecta, y está bebiendo. Lento al principio, después con avidez, con el mismo desespero sagrado con que buscó durante todo el camino. Y mientras bebe, algo cambia en su cuerpo. La tensión abandona los músculos. El peso de la sed que lo impulsaba es reemplazado por el peso dulce de la saciedad. Los ojos, que estaban nublados por el agotamiento, vuelven a brillar. Ese siervo eres tú esta mañana.
y el río es la presencia de Dios que ha estado esperándote en el mismo lugar de siempre. Él nunca se movió. Tú llegaste, y el agua es real. Pero quiero que te quedes en esa imagen un momento más, porque hay algo más en ella que necesitas ver. El siervo que bebió no se queda junto al río para siempre, no construye su casa allí, no se convierte en un animal de río. Bebe, es restaurado y regresa al camino, pero regresa diferente. Regresa con fuerzas que no tenía antes. Regresa con la memoria del agua en el cuerpo, con la certeza de que el río existe, con la seguridad de que cuando vuelva a tener sed, sabe exactamente a dónde ir. Y esa seguridad cambia la manera en que camina. Camina con más confianza. Camina con menos miedo a los desiertos, porque ya sabe que los desiertos tienen fin y los ríos son reales. Eso es lo que este tiempo de oración hace en ti, hermano, hermana. No te saca del mundo, no elimina los desafíos que te esperan hoy, no borra los problemas que existían antes de que empezáramos a orar, pero te equipa, te recuerda quién eres y de quién eres. Te recarga con una fuente que el mundo no puede darte ni el mundo puede quitarte. Y te da la memoria espiritual del agua, la certeza de que Dios es real, de que su presencia es real, de que esta sed que sientes cuando buscas a Dios siempre, siempre encuentra su satisfacción en Él. Quiero hablar contigo ahora de algo que el salmista descubrió en su exilio y que es quizás una de las verdades más liberadoras de todo el Salmo 42. El salmista estaba lejos del templo, estaba lejos de los lugares físicos donde habitualmente experimentaba la presencia de Dios. Estaba lejos de la música, de los sacerdotes, de los rituales, de la comunidad de fe. Todo lo que externamente le conectaba con Dios estaba ausente. Y sin embargo, escribió este salmo. Y este salmo es adoración pura. Este salmo es encuentro con Dios. Este salmo es la prueba de que la presencia de Dios no está confinada a un edificio, a una liturgia, a una geografía específica. Jesús le dijo esto mismo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ella también tenía preguntas sobre los lugares correctos para adorar, en este monte o en Jerusalén. Y Jesús le respondió con algo que cambió la teología para siempre. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, en espíritu y en verdad, no en un edificio específico, no en una denominación específica, no en una geografía sagrada, en espíritu, en verdad. Desde adentro hacia afuera. Esto significa, hermano, hermana, que allí donde tú estás en este momento, Dios está. En tu cocina mientras preparas el desayuno, en tu automóvil mientras conduces al trabajo, en tu oficina mientras enfrentas las responsabilidades del día, en tu cuarto de hospital si estás pasando por una enfermedad, en tu habitación a las 3 de la mañana cuando el sueño no llega. Dios está en todos esos lugares con la misma intensidad con que está en cualquier catedral del mundo. Y el acceso a su presencia no requiere viaje geográfico, requiere lo que el salmista tenía incluso en el exilio: un corazón que lo busca, un alma que lo anhela, una sed que lo reconoce como la única fuente verdadera. Eso es lo que tú tienes esta mañana. Y eso es más valioso de lo que quizás estás apreciando en este momento. Hermano, hermana, quiero que reflexiones conmigo sobre algo que el Salmo 42 nos enseña sobre los valles. Porque todos tenemos valles. Todos. No existe el creyente que camina siempre en las cumbres. No existe la vida de fe que es una línea recta ascendente sin fluctuaciones. El salmista, un hombre profundamente comprometido con Dios, un levita cuya vida entera estaba dedicada a la adoración,
un músico del templo que conocía las escrituras y las canciones sagradas desde niño, estaba en el valle. Estaba tan en el valle que sus lágrimas eran su pan de día y de noche, que el alma se le abatía dentro de él, que tenía que preguntarse por qué estaba tan angustiado. El valle no es evidencia de poca fe. El valle no es el resultado de algún pecado oculto que Dios está castigando. El valle no significa que Dios te ha abandonado ni que eres un creyente de segunda categoría. El valle es parte del paisaje de la fe. Y el Salmo 42 nos da algo absolutamente invaluable para los valles. No una promesa de salida inmediata, sino una estrategia de supervivencia espiritual mientras estamos en ellos. La estrategia tiene 3 componentes que el salmista practica a lo largo del Salmo. El primero es el recuerdo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando estaba en el valle, el salmista no se concentraba en el valle. Se concentraba en los momentos en que había experimentado la presencia de Dios. Se acordaba de las veces que había subido al templo con la multitud. Se acordaba de los sonidos de la adoración, de las canciones, de la comunidad de fe reunida alrededor del Dios vivo. El recuerdo espiritual es un acto de guerra, hermano. Recordar lo que Dios ha hecho en tu pasado es una de las armas más poderosas contra la desesperación del presente. Cuando estés en el valle, haz un inventario de los ríos que ya has visitado. Recuerda las oraciones que ya fueron respondidas. Recuerda los milagros que ya ocurrieron. Recuerda los momentos en que Dios fue tan real que no cabía duda. Ese recuerdo es combustible para la fe en el presente. El segundo componente es la confrontación del alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista se habla a sí mismo, se confronta. Le hace preguntas a su propia alma en lugar de dejar que el alma le dicte el estado de ánimo sin resistencia. Esto es profundamente revolucionario en términos de salud espiritual y emocional. La mayoría de nosotros somos pasivos ante nuestros propios estados de ánimo. El desánimo llega y lo obedecemos. La tristeza llega y la seguimos. El miedo llega y lo creemos. El salmista hace algo diferente. Le pregunta al desánimo por qué está ahí. Lo cuestiona. No lo niega, porque el salmista es honesto en extremo, sino que lo interroga. Y en ese interrogatorio recuerda que hay razones para la esperanza que son más sólidas que las razones para el desánimo. El tercer componente es la declaración de esperanza en tiempo presente. Aún le alabaré, no algún día, no cuando mejore, no en la próxima vida. Aún, ahora, en este estado, desde este valle, antes de que las circunstancias cambien, antes de que el sentimiento regrese, antes de que la respuesta llegue. Esta es la adoración más poderosa que existe. No la adoración que viene fácilmente en los momentos de bendición y prosperidad, sino la adoración que se ofrece cuando cuesta, cuando no hay sentimiento que la respalde, cuando solo la voluntad, sostenida por la gracia de Dios, puede producirla. Esa adoración sacude el cielo. Esa adoración hace lo que hizo la adoración de Pablo y Silas en la cárcel a medianoche. Abre puertas que parecían selladas para siempre. Quiero que lleves estos 3 elementos contigo hoy, hermano. El recuerdo de lo que Dios ha hecho, la confrontación del alma con la verdad y la declaración de esperanza en presente. Estos no son consejos de autoayuda, son el arsenal espiritual que el Espíritu Santo depositó en el Salmo 42 hace más de 3000 años. Y sigue siendo tan efectivo hoy como lo fue el día en que fue escrito. Y hay algo más que quiero decirte antes de que terminemos. Algo sobre la sed. Sobre esa sed que el salmista describe y que todos los que amamos a Dios reconocemos. Hay una paradoja hermosa en la experiencia espiritual que pocas personas explican bien. Y es esta. Cuanto más bebes de la presencia de Dios, más sed tienes. No menos,
más. Al principio del camino espiritual, pensamos que el objetivo es no tener sed, que cuando lleguemos a cierto nivel de madurez espiritual, la sed desaparecerá y tendremos una satisfacción permanente y estable. Pero no funciona así. Lo que ocurre es más extraordinario que eso. Cuando bebes de Dios, la sed que tenías se sacia, sí, pero en el proceso de ser saciada, se expande. Tu capacidad para Dios crece. Tu apetito espiritual se profundiza. Lo que antes te satisfacía durante días, ahora te satisface durante horas, no porque Dios sea menos generoso, sino porque tú te has vuelto más hambriento. Y ese hambre creciente es la señal más clara del crecimiento espiritual, no la disminución de la necesidad, el aumento de la capacidad para recibir más de Él. El apóstol Pablo, después de décadas de caminar con Dios, después de haber experimentado visiones del tercer cielo, después de haber realizado milagros extraordinarios, escribió desde la cárcel estas palabras, a fin de conocerle, como si no lo conociera todavía, como si después de todo ese camino recorrido, el horizonte del conocimiento de Dios se hubiera expandido proporcionalmente con cada paso dado. Esa es la naturaleza de la sed espiritual genuina. Nunca se queda satisfecha con lo que fue, siempre quiere más, no por insaciabilidad angustiante, sino por amor que crece, por deleite que se profundiza, por una relación que se hace más rica con el tiempo. Así que si esta mañana, después de este tiempo de oración, sientes que quieres más de Dios, que una hora de oración no fue suficiente, que quisieras quedarte aquí más tiempo, que el corazón ya está anticipando el momento en que mañana puedas volver a estas corrientes, eso no es una señal de que algo está mal, es la señal más hermosa de que algo está muy bien. Es la señal de que el siervo que encontró el río sabe que va a volver. Y que la próxima vez que llegue, el río estará ahí, igual de real, igual de frío, igual de perfecto, igual de suficiente. Antes de que terminemos, quiero orar una última oración sobre ti, no una oración larga, una oración corta, específica, de bendición sobre tu día. Así que si puedes, recibe estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este hijo, a esta hija, que hoy eligió buscar tu presencia antes que cualquier otra cosa. Bendice su día de hoy, con señales de tu presencia que no pueda ignorar. Bendice sus relaciones con momentos de gracia inesperada. Bendice su trabajo con la unción de la excelencia que viene de tus manos. Bendice su cuerpo con salud y fuerzas renovadas. Bendice su mente con claridad y paz que sobrepasa todo entendimiento. Y donde quiera que vaya hoy, que lleve el olor del río consigo. Que quienes lo encuentren, quienes la encuentren, perciban que hay algo diferente, que hay una fuente de vida que fluye desde adentro. Y que esa percepción despierte en ellos la misma sed que hoy fue saciada. Que sean hoy instrumentos del Dios vivo donde quiera que pongan el pie. En el nombre de Jesús, amén. Ahora la revelación que te prometí. El secreto práctico del Salmo 42 para mantener el alma hidratada a lo largo de todo el día, en medio del trabajo, en medio de las conversaciones, en medio de los momentos difíciles que inevitablemente llegan. El salmista descubrió algo revolucionario que muchos creyentes no han aprendido todavía. Aprendió a hablarse a sí mismo, no a hablar de sus circunstancias con otros, no a quejarse del exilio con los vecinos, sino a confrontar su propia alma con la verdad, a predicarse el evangelio a sí mismo antes de que el desánimo pudiera predicarle mentiras. Estas son las 3 frases que puedes llevar contigo hoy. No las escuches solamente, tómalas, hazlas tuyas. Escríbelas en un papel si puedes, o en las notas de tu teléfono, o en tu corazón, que es el lugar más permanente de todos.
Cada vez que sientas que la presión del día te aplasta, que las demandas son más grandes que tus fuerzas, que el peso de las responsabilidades amenaza con doblar tus rodillas, detente un segundo donde quiera que estés. No necesitas cerrar los ojos, no necesitas arrodillarte aunque puedas hacerlo, solo detente, respira y susurra estas palabras que el salmista descubrió en su exilio: espera en Dios, aún le alabaré. Esas 6 palabras en español son suficientes para reorientar el alma, para recordarle quién está realmente a cargo, para interrumpir el espiral descendente del desánimo antes de que tome velocidad. Espera en Dios, aún le alabaré. Cada vez que una ola de ansiedad, de miedo, de incertidumbre sobre el futuro trate de ahogarte, cuando el corazón se acelere sin razón aparente, cuando la mente empiece a construir escenarios catastróficos que todavía no han ocurrido y quizás nunca ocurrirán, coloca la mano sobre tu pecho. Siente los latidos de tu corazón. Ese corazón que late es evidencia de que Dios todavía está sosteniendo tu vida, y declara en voz baja para tus propios oídos: el Señor mandará su misericordia de día. No la pedirá, no la considerará, la mandará. Como quien envía un ejército con órdenes claras, la misericordia tiene instrucciones de llegar a ti hoy. No puede no llegar, fue enviada. Y cada vez que el silencio de Dios se sienta pesado, cada vez que ores y no sientas respuesta inmediata, cada vez que el camino al río parezca demasiado largo y las patas estén demasiado cansadas y el horizonte no muestre señales del agua, recuerda esto con toda la fuerza de tu voluntad: mi alma tiene sed del Dios vivo. Porque esa sed que sientes no es el indicio de que Dios te ha abandonado, es la evidencia de que fuiste diseñado para Él. Es la brújula que apunta hacia donde Él está. La brújula no crea el norte, solo lo detecta. Y la sed espiritual no crea a Dios, solo lo detecta. Y si la sed es real, el agua también es real. Y si el agua es real, el siervo llegará. Que Dios bendiga abundantemente cada área de tu vida hoy y en los días que vienen. Que sus corrientes de misericordia refresquen cada zona árida de tu corazón, cada desierto que llevas adentro que nadie más conoce, cada sequedad que has aprendido a disimular. Que su cántico llene las horas vacías y las horas ruidosas por igual. Que su luz ilumine cada paso incierto, cada decisión que te genera angustia, cada camino que no sabes si tomar. Que su presencia sea tan real y tan tangible para ti esta semana, que quienes te rodean, quienes comparten tu vida cotidiana, quienes te ven en los momentos ordinarios, noten que hay algo diferente en ti, aunque no puedan nombrarlo, aunque no sepan de dónde viene. Que el siervo que fue al río esta mañana salga tan transformado, tan renovado, tan lleno de la presencia del Dios vivo, que otros al verte pregunten de dónde sacas esa paz, esa fortaleza, esa esperanza que no se explica por las circunstancias. Y cuando pregunten, tendrás la respuesta más simple y más profunda que existe: fui al río esta mañana, y el Dios vivo estaba allí, y sigue estando, y el agua es real. Ven conmigo mañana. Ve en paz. Y como el siervo que bebió y fue renovado, ve y lleva a otros a las corrientes del Dios vivo, porque hay muchos en el camino que tienen sed y no saben que el río existe, y hay muchos que saben que el río existe, pero han olvidado el camino, y hay muchos que conocen el camino, pero tienen miedo de recorrerlo solos. Tú ahora sabes dónde está el río, tú ahora conoces el camino. Y no tienes que recorrerlo solo, porque el mismo Dios que te atrajo a estas corrientes esta mañana camina contigo a cada paso. Ve en paz. Mi alma tiene sed del Dios vivo, y la sed fue saciada.